en fin, un símbolo de la corrupción de aquella última etapa de Felipe González que fue tan convulsa en asuntos de corrupción. Un símbolo absoluto, desde luego, pero en el año 86, cuando Luis Roldán fue designado director general de la Guardia Civil, su nombre copó las portadas de todos los periódicos. Y es que ese nombramiento fue muy bien recibido por la opinión pública. Era un hombre que había sido delegado del gobierno en Navarra y que pasa a ser el primer civil al frente de la Benemérita. Eso le otorga una enorme popularidad, y esa popularidad la vimos reflejada hace unos años en La Sexta Columna. La lucha contra ETA requería de alguien fuerte, y él lo demostraba con hechos. Tras un atentado en Navarra, va a toda prisa al lugar del crimen. Es él mismo quien se encarga de tapar el cadáver de la víctima. Y su nombre empezó a sonar en esa época como posible ministro del Interior. Modernizó el cuerpo y decidió mejorar los cuarteles de la Guardia Civil, muchos de ellos objetivos terroristas. Pero es que Roldán se encargaba de elegir personalmente a las constructoras. Pero es que Luis Roldán se encargaba también de cobrar comisiones millonarias por esos contratos para renovar los cuarteles de la Guardia Civil. Además, cobraba sobresueldos del Ministerio del Interior, 10 millones de pesetas de la época al mes. ¿Más gente recibía también estos sobresueldos? Sí, por supuesto. Venía el secretario del señor Vera, traía el dinero para mí y además traía unos sobres para los generales del cuerpo. Y se repartían como había para el resto de los funcionarios. El diario 16 descubre que tiene una sociedad secreta y que es propietario de decenas de chalés y de pisos en toda España. Se inicia, por tanto, un proceso judicial. Roldán es destituido y se le acusa de varios delitos: malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. En abril del año 1994 tenía orden de entregar su pasaporte en un juzgado de Madrid, pero Luis Roldán desaparece. Los periodistas le preguntan enseguida al ministro del Interior de la época, Antonio Asunción, en el Congreso. Que tengo constancia que no soy del país y me parece que no está para desconocido. No me consta, usted dice. ¿Sabe dónde está? ¿Dónde está? Más o menos sí, pero no se lo voy a decir. Pero es que Antonio Asunción no sabía dónde estaba Luis Roldán, pero luego tuvo que comparecer días después para reconocer su error y además para anunciar su dimisión. Antonio Asunción estuvo en el cargo solamente 5 meses. Un error. Tengo que pagar por ese error presentando mi dimisión al presidente del gobierno. Y la gran pregunta del momento era: ¿dónde está Luis Roldán? Pues bien, el diario El Mundo descubrió su presencia, una portada histórica donde le vemos en un hotel de París. Los periodistas Manuel Cerdán y Antonio Rubio lo localizan en la habitación 208 del Hotel Residencia Marignán en París. Tengo dos alternativas, decía Luis Roldán: o pegarme un tiro o tirar de la manta. A Roldán volvimos a verle días después en el aeropuerto de Laos. ¿Y qué hacía en este aeropuerto del sudeste asiático? La primera versión la dio el entonces ministro del Interior, Juan Alberto Belloc. Se tienen noticias relativas a que Luis Roldán se encuentra en un país del sureste asiático. Autoridades de Laos entregan a Luis Roldán a los policías españoles que están en Bangkok. Pero luego la prensa desveló que Luis Roldán no había sido detenido en Laos. Había sido entregado él voluntariamente a Laos porque había un compromiso de entrar a España solamente con un delito, el delito de cohecho. La persona clave en esta operación fue Francisco Paesa. Y Roldán aterriza en Madrid, custodiado por la policía, y Roldán se había convertido, como decíamos antes, en un icono absoluto de la corrupción en esos años 90. El Supremo confirmó después la pena de 31 años de cárcel para Luis Roldán por los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. En 2010 salió de la cárcel de Zuera tras cumplir 15 años de condena. Yo he pagado por lo que he hecho duramente y otros pues han ido de rositas o de caso de casi rositas. Y estableció su residencia en Zaragoza, donde ha llevado una vida ciertamente muy humilde. Nada que ver con esos años que hemos recorrido, años de comisiones millonarias, años de sobresueldos millonarios, años también de muchos excesos
en la vida política y social española de aquellos años 90. Es verdad que sus últimos años fueron muy humildes, casado con una mujer de origen ruso, si no me equivoco, y entre los dos juntaban 1.000 euros de pensión. O sea, que decir que sus últimos años fueron muy discretos, porque parece que la pasta se la quedó finalmente Paesa, que todavía igual se la está gastando. Sí, el tema de Roldán, bueno, ahí hay que quitarse el sombrero. Lo primero que hay que decir es que hay que quitarse el sombrero del trabajo que hicieron Rubio y Manolo Cerdán, que como siempre son maestros de esto. Y hay otra cosa que a mí me parece muy interesante del tema de Roldán, que lo estábamos comentando, y fue la dimisión de Tony Asunción. ¿Por qué? Porque el presidente del gobierno le dijo, no dimitas, no lo has nombrado tú, y él dijo, sí, pero se me ha escapado a mí, eso hoy en día sería impensable. Bueno, fue uno de los episodios más humillantes para nuestro país. Un sainete, ¿no? Al final, el alguacil alguacilado, ¿no? Como en la memorable obra de Quevedo. Al final, el que tenía que velar por nuestra seguridad se escapa con todo el dinero, además saqueando los fondos de los huérfanos de la Guardia Civil. Fue el momento exactamente. Fue el momento de la decadencia del felipismo, que tardó mucho en marcharse, porque si recordáis, en el 93 todavía ganó al Partido Popular, y solo en el 96 por 300.000 votos salió Felipe González, probablemente purgando todos estos casos de corrupción, fundamentalmente. Pues una de las personas que más sabe sobre este asunto, que más lo siguió y que más información publicó, es Pedro J. Ramírez, actualmente presidente del Español. Pedro J., ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pedro J., no sé cómo recuerdas tú el episodio de Luis Roldán, pero me hacía gracia una portada que hemos visto ahora del diario El Mundo, con una entrevista a Roldán en la que él decía, a mí no me van a engañar como a Medo, yo a la cárcel si voy no iré solo, y al final, aquí mucha manta, pero... Fue solo. O sea, Roldán, es decir, esta entrevista se corresponde con esa gran exclusiva que consiguen Antonio Rubio y Manolo Cerdán cuando las policías de medio mundo, Interpol, están buscando a Roldán, y nosotros conseguimos localizarlo y entrevistarlo. Me acuerdo que durante 2 días las rotativas del periódico estuvieron imprimiendo ejemplares y terminamos vendiendo 700.000 copias. O sea, en toda la historia, en mis largos años como director de periódicos impresos, nunca había ocurrido algo así. Y es que el fondo del asunto también era incomparable con ningún otro episodio de corrupción. Era el director de la Guardia Civil, el hombre que estaba al frente del cuerpo con más prestigio en la lucha contra la delincuencia y en la lucha contra ETA. Y efectivamente, Roldán pagó sus muchos y patéticos delitos, pero también pagó por algunos de los demás. Porque él tiró de la manta en la medida en que pudo, efectivamente desencadenó en buena medida la confesión de Amedo, porque cuando Amedo leyó ese titular, a mí no me van a engañar como Amedo, coincidía además con que le habían dejado de pagar, Belloc que estaba conspirando contra Felipe González y que quería capturar a Roldán antes de que Narcís Serra lo asesinara. Así me lo dijo y así lo publiqué ya entonces. El ministro del Interior decía que el ministro de Defensa tenía una trama para asesinar a Roldán, para que no pudiera contar lo que sabía. Entonces, Belloc montó toda aquella operación, aquella pamema, aquel circo de lo del aeropuerto de Bangkok, fingiendo que había estado en Laos, con una documentación falsa ridícula, con un policía laosiano de guardarropía, el capitán Khan, que era en realidad un camarero vietnamita, me parece, o no sé de qué nacionalidad, que estaba en París junto con el resto de la banda de Paesa, el hombre de las 1000 caras, que fue el que gestionó todo esto. Al final a Roldán no le valió de nada el intentar combatir en solitario al grupo del que él formaba parte. Pedro. Es decir, era una mafia que controlaba el
Ministerio del Interior, con Corcuera, Vera, Barrio Nuevo ya no estaba, pero había sido parte esencial, eran responsables de los GAL, del reparto de los fondos reservados y de muchas otras tropelías. Hablando de fondos Roldán le escribió todo esto a Felipe González sí. en una carta y Felipe González la mandó a la trituradora. Te quiero preguntar, y a tenor precisamente de este tema de los fondos reservados que iba distrayendo poco a poco y durante años Luis Roldán, ¿los estará disfrutando el espía Paesa? ¿Seguirá vivo? Porque es verdad que su esquela salió la primera, pero parece que el dinero nunca apareció, el botín parece que se lo quedó el espía, y los últimos años de Luis Roldán fueron pues muy humildes, con una pensión de no sé si de 500, 600 euros al mes en un piso chiquitín de la capital aragonesa. Realmente Roldán era un personaje de la picaresca española. Era un pillo, un delincuente, un chorizo, si se quiere, de baja estofa, muy castizo. Era un hombre que había empezado falsificando su propio currículum, y en el juego de echarle un pulso a sus compañeros de banda política del Ministerio del Interior, pues recurrió a Paesa, y unos lo entrullaron y otros lo desplumaron. Yo no sé si Paesa sigue vivo. Es un personaje, o fue, no lo sé, mucho más pintoresco incluso que el que aparece en la película del Hombre de las Mil Caras. A mí se me presentó un día en el despacho, entró por el garaje con un casco de motorista, y lo que me ofreció es pactar con Aznar lo mismo que estaba negociando con Belloc, es decir, la entrega de Roldán, y me dijo que su precio, que lo que él quería a cambio no era dinero, sino un cargo en el ministerio. Y dijo, no hace falta que me nombren ministro, bastaría que me nombraran secretario de Estado. O sea, era la zorra la que quería cuidar a las gallinas, ¿no? Verdaderamente todo forma parte de un sainete, de un retablo valleiplanesco, de un episodio del Callejón del Gato. Pero al final el gran responsable político de que todo eso sucediera sigue pues impostando trazas de hombre de Estado. Porque eso sigue, ese juicio político sigue estando pendiente. Pedro J., tú que tuviste la oportunidad de conocer muy bien la historia y al personaje, quiero decir, el corrupto en este caso nace o se hace, porque él al principio era una persona con bastante lustre y después resulta que lo que hacía era muy miserable. De la falsificación del currículo ya apuntaba maneras. Claro, el problema es que gente sin convicciones, muchos de ellos no las tenían, muchos de ellos con muy poca base cultural. Yo no creo que un electricista tenga la cualificación para ser ministro del Interior y que este hombre tuviera las luces ni las dotes para ser director de la Guardia Civil. Y claro, en cuanto tuvieron la tentación, pues empezaron a suceder cosas terribles. No hace mucho comentábamos que en las memorias del que durante todo ese tiempo fue el director del CSIC, Emilio Manglano, pues se explica que desde ese ministerio, siendo Corcuera el ministro, se mandó una carta bomba, teóricamente dirigida a un colaborador de ETA o alguien vinculado al entorno de Batasuna, que fue la que le explotó a un pobre cartero que murió en el lance. Y no hemos escuchado a este hombre tan asiduo a las tertulias televisivas en otro tiempo decir ni mu. Bueno, yo creo que Roldán, Vera, Corcuera, todos eran parte de un grupo
que esquilmó las arcas públicas, se repartían entre 10 y 15 millones de pesetas mensuales cada uno de los fondos reservados, del dinero destinado a luchar contra ETA. Y bueno, Roldán pues tenía tapaderas inverosímiles de testaferros, y Vera recurría a la ferretería de su suegro. Pedro. Es decir, como lo que llamamos la ferretería milagrosa, porque daba para que él terminara teniendo un enorme patrimonio. Por eso fue condenado a penas de cárcel que luego nunca cumplió. Aquí el que se chupó 10 años en la trena fue el que osó desafiar a los demás diciendo que sí, que él era corrupto, pero que los otros también. Pedro, Claro, aceptar la corrupción de los demás era poner al jefe en una situación imposible. Y por eso, esos 3 años que transcurren, a los que os habéis referido, entre el 93, las que todavía consigue ganar González, y el 96, que es cuando se fuga Roldán, cuando la captura, cuando los escándalos de las escuchas ilegales, cuando aparecen los cadáveres torturados de Lassa y Zabala, todo este tiempo pues es la agonía de lo que ya era un régimen, lo que vino a conocerse como el felipismo. Y la corrupción de Roldán fue el punto de inflexión, porque hasta entonces la ciudadanía no había percibido hasta qué punto estaba podrido el grupo dirigente. Pedro, muchísimas gracias por atendernos, un placer como siempre.